Muchas gracias al Premio García de la Huerta, a los que lo pusieron en marcha con paciencia y supongo que con bastantes dificultades. Espero que alcance muchísimas ediciones. Y muchas gracias también al ayuntamiento que lo avala y a la entidad que lo patrocina, ¿no? Todos son pequeños granos de arena. Y cada uno pone el suyo, yo también pongo el mío. Que, por cierto, yo tampoco volveré el año que viene. Pero este año estoy aquí y vamos a aprovecharlo. Quería también agradecer mucho a la gente que ha venido, ¿no? Porque no es normal ver a tanta gente en un acto literario. El día que se presentó mi primer librito en Algeciras, jugaba el Real Madrid y estábamos 5 o 6 personas, ¿no? Fue una cosa entrañable. Estoy muy feliz porque además este premio es para autores extremeños o residentes en Extremadura. Yo me considero extremeño. Así fue desde que tenía 4 años que vine a Atalaya y pues no me considero residente sino extremeño. Y por eso que este premio tenga esa significación, pues para mí es muy importante, ¿no? Y estoy doblemente feliz por ello. Mi vinculación a Extremadura es, como digo, desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que aquí también aprendí a escribir, aprendí a leer, aprendí a contemplar. Y aquí he escrito mucha parte de mi obra, si se puede llamar así, ¿no? Muchísima parte. Incluso algunos de estos poemas también están escritos en Atalaya, ¿no? En Atalaya es un sitio mágico para mí, es un sitio donde se puede fructificar, ¿no? Cada cual lleva su semilla a cuestas y depende muchas veces del destino que encuentre el lugar donde plantarla, que encuentre la tierra, el clima, donde esa semilla pueda fructificar, ¿no? Yo, extrañamente, desde que era muy pequeño, tuve la sensación de que Atalaya era el lugar, era la tierra. Y ahora, pues, si Dios me da salud, espero que la semilla fructifique, ¿no? Porque he conseguido algo impresionante, que ha sido encontrar el lugar. En Atalaya me he enfrentado al hecho de la poesía. Y curiosamente, los narradores, los novelistas, casi nunca se preguntan por el hecho de escribir novelas. Y los dramaturgos es raro que se pregunten, muy excepcionalmente, por el hecho de escribir teatro. Sin embargo, los poetas no tienen más remedio que preguntarse qué es el poema. Porque yo creo que somos los primeros sorprendidos de que algo haya surgido de esa manera, ¿no? Como un poema. Los poetas se preguntan por el poema, porque en el proceso de la creación lo que se está escribiendo no se puede controlar. Entonces, lo que está surgiendo y lo que uno termina teniendo delante, está claro que no viene motivado por la razón y, por supuesto, por lo menos desde mi punto de vista, no puede ser nunca considerado como un objeto de arte. Yo creo que la experiencia poética aún no ha sido considerada en su especificidad. Creemos que el poeta es un escritor, es una persona que escribe, que utiliza el lenguaje, que utiliza la tradición, y sin embargo el poema surge a pesar del poeta, surge de forma incontrolada en muchas ocasiones. Tenemos una larga tradición, sobre todo, bueno, ya desde Aristóteles, ¿no? Pero tenemos una larguísima tradición racionalista
que está continuamente deseando ofrecer definiciones de las cosas, y entonces la poesía, la experiencia poética, pues ha sido reiteradamente definida desde la razón. Entonces forma parte de la literatura, es una forma literaria, una forma de expresión que utiliza unas técnicas, y el poema pues debe juzgarse en relación a unas normas, ¿no? Ya la poética de Aristóteles era suficientemente explícita, ¿no?, para decir lo que el poema tenía que ser y lo que no podía ser, ¿no? Es decir, el poema era un ente, una cosa fabricada por un artesano que utilizaba unos ciertos mecanismos y que tenía un valor intrínseco, un valor de equilibrio interno, ¿no?, de sus elementos, de modo que si todo estaba en su sitio, pues se alcanzaba el buen poema, ¿no? Y si todo no estaba en su sitio, pues el poema era malo. Si el artesano conseguía hacer ese ejercicio coherentemente, era un buen poeta. Desde esa perspectiva hacia el racionalismo último, pues la razón sigue intentando definir el hecho poético, ¿no? Yo tengo una vieja disputa con los sanjuanistas porque dicen reiteradamente que San Juan de la Cruz tenía una experiencia espiritual que después traspasó a los versos porque era el lenguaje que utilizó para expresar su experiencia espiritual, ¿no? Lo cual quiere decir que la experiencia poética en San Juan de la Cruz no existe, solamente existe la experiencia espiritual. Claro, esto es escandaloso para mí. Y en ese sentido, pues la experiencia poética está desconocida, ausente de nuestra cultura en el sentido radical. Siempre la experiencia poética tiene que ver con lo espiritual, con lo estético, con lo literario, con lo religioso, con lo místico, con otras muchas tipos de, sobre todo con lo literario. Y para mí son todas aproximaciones absolutamente insuficientes. Por eso creo que la poesía, tal como yo la entiendo, tal como yo veo lo que surge, pues es una gran desconocida como experiencia, porque es una experiencia específica que sin embargo se ve siempre desde otros puntos de vista. Entonces, para mí, ahora mismo, en este momento de mi evolución, de lo que yo voy haciendo y lo que yo voy reflexionando sobre el tema, la conciencia todavía no ha sido desligada de la racionalidad. Y este es quizás el punto más serio del fenómeno que estoy intentando compartir. Somos seres racionales y todo lo que hacemos está diseñado, pensado y dirigido por la razón. Todavía no nos hemos percatado de que hay una experiencia posterior a la razón que se llama conciencia. Entonces, la conciencia, para mí, es aquel momento de la experiencia del hombre en el que ya no bastan las respuestas de la razón, es decir, la razón consigue planificarlo todo, pero a pesar de todo continúan las preguntas. Y entonces, cuando aparece la pregunta, a pesar del dominio de la razón, es que empieza a manifestarse la conciencia, que es un tipo de experiencia que ya no se conforma con la respuesta, que está más allá de la respuesta. Entonces, para mí, el poema es el lugar de la pregunta. El poema viene a ser, de alguna manera,
el lenguaje de la conciencia. Y por tanto, los elementos racionales que inevitablemente tenemos como herencia genética y herencia cultural, pues todos esos elementos son puestos en crisis. El poema busca la apertura hacia un sentido más allá de la razón. Quiere decir que la pregunta por el sentido del hombre no va a ser respondida por la razón y que la conciencia invita a colocarnos en otra dimensión. Digamos que la razón nos sirve para comer, para vivir, para manejar los recursos de la supervivencia, pero el sentido no es competencia de la razón. Yo llamo experiencia poética a la posibilidad de abrir esa pregunta, a la posibilidad de vivir esa pregunta. Naturalmente, es obvio que, puesto que la conciencia es una experiencia más allá de la razón, pues no pretende lo que pretende la razón. Entonces, un poema no se le puede pedir que sea entendido. Un poema invita a una comprensión del sentido más allá de lo entendible. Y en ese sentido, ejercicio de caligrafía es como una especie de turmi donde los elementos racionales han sido totalmente removidos de su concreto sentido racional para inaugurar un espacio de desolación con respecto a la razón. Si lo miras desde la razón, es un paisaje devastado, pero no así si lo miras desde la conciencia. Desde la conciencia, el valor no está en haber diseñado una respuesta contundente, sino en haber provocado una pregunta contundente. Entonces, ejercicio de caligrafía es esa experiencia de la conciencia por mantener el espacio de la pregunta sin que pueda ser respondido. Y la caligrafía efectivamente es un trazo que no tiene sentido, es la curva de un lápiz. Yo escribo siempre a boli o a lápiz, y es la curva de una grafía sobre un papel. Eso es una cosa tan absolutamente misteriosa, ¿no? O sea, que el hombre se pueda hacer a sí mismo a través de una cosa tan absolutamente misteriosa como trazar. Para mí muy significativo, ¿no? Algunas veces he pensado que el poema es un nido hecho de grafismo, del que se escapa siempre el pájaro. Es decir, el significado vuela y lo que tenemos, lo que nos queda, es un ejercicio de caligrafía, es un nido vacío. Y Dios quiera que sea así, porque si quisiéramos aprender el significado, tendríamos que disecar al pájaro, y el pájaro no nos sirve de nada disecado. Mataríamos al pájaro. Entonces, la conciencia no quiere conocer al pájaro. La conciencia quiere que el pájaro vuele y se conforma con haber construido el nido para que surja el pájaro y vuele. Mientras que la razón intenta siempre conocer perfectamente al pájaro, y si hay que matarlo se mata, y si hay que disecarlo se diseca, y si hay que crear una
un bello museo con todas las especies de pájaros, pues se hace porque la razón así está contenta. Se conforma con saber todas las características del pájaro, pero la única característica del pájaro es el vuelo. Entonces, no pretendo que se entienda el poema, sería una contradicción. No creo que ustedes se enteren de nada. Y yo por mi parte tampoco he querido comunicar nada. Doy fe de un nido, doy fe de la perplejidad y aspiro a que esa perplejidad tenga sentido, aspiro a que no venga la razón a catalogar, aspiro a que la vida sea todavía misterio, aspiro a que la conciencia tenga un lugar y no esté permanentemente sometida a la razón. Eso es para mí el trabajo que realiza, el trabajo que yo llamo experiencia poética, ¿no? Entonces les voy a leer solamente el primer poema para no alargar esto demasiado, y quería agradecerle mucho al ilustrador, que me parece muy significativo, ¿no? De hecho, en la portada no aparece un hombre caligrafiando algo, es un árbol, es una especie de ramas. Esto, aunque no nos conozcamos, pero tiene mucho que ver también con mi intuición de la creación, ¿no? Que ahora no es el momento de entrar en ello, pero me ha resultado muy significativo la interpretación que hace en el dibujo, ¿no? Y muchas gracias a Maribel por su extraordinaria intervención, muy generosa, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que desde la razón, pues claro, todo tiene un valor, todo tiene una valoración, todo tiene un 10, un 9, un 7, un 8. Desde la conciencia eso da igual, ese tipo de juicios se superan rápidamente, ¿no? Por lo tanto, escribir, comunicar estos versos, que para mí incluso son enigmáticos, pues no me concede ningún tipo de valor personal. No me considero un escritor, ni mucho menos, ¿no? O sea, me da un poco de vergüenza que se diga que he publicado unos libros, otros no, porque me parece que debiéramos de cambiar el chip, ¿no? O sea, aquí viene, no sé, lo que yo he publicado es mínimo y no me considero que eso sea nada importante. No. Bueno. Este poema se refiere antes de la escritura, durante la escritura y después de la escritura. Naturalmente, los tres ámbitos pues son formas de hablar, ¿no? Porque en el fondo la perplejidad es la misma, ¿no? Es, como decía Maribel, al final estamos donde empezamos, es decir, al final tenemos una caligrafía y el pájaro ha huido, ¿no? Entonces, de todas formas, lo que sí espero que pueda llegarles es la tensión interior, ¿no? Porque claro, como dije antes, tenemos una carga racional tan fuerte, tenemos unos valores, tenemos unos genes culturales tan absolutamente potentes que es dificilísimo que la conciencia dé un golpe, o mejor dicho, la conciencia solamente se va a manifestar dando un golpe sobre la mesa, ¿no? Y estos poemas son un golpe sobre la mesa. En el país de la inminencia hay viejos aljibes enterrados bajo soleados páramos de azufre.
Todo lo que se descompone alimenta su fruta. Allí donde los labios que han besado el olvido mantienen la fiebre de sus pérdidas, la temperatura imposible de los invernaderos que bordean la mirada, y entre la sombra líquida amanece cada día la verdad, flor de alimañas. Esto que cada día se destruye es el lecho donde descanso, jardín ensangrentado de la memoria, cementerio de ángeles nocturnos, una antorcha de arena hurgando en la dimensión de la orfandad. Amapolas bellísimas atraviesan mis brazos y mis uñas, reconciliando la angustia y el deseo, y alcanzo una gloria mortal que tiene el nombre de un antiguo camino. Entonces un corazón sin metáforas se divisa a lo lejos, como un barco incendiado mar adentro, rodeado de espesuras naranjas y violetas. El resplandor entrecortado del anochecer, las preguntas que no temen la verdad, los sucesivos vértices en los que creemos que termina el aliento, la condición del mar en la pupila de viejas gaviotas atrapadas, la condición salina de las lágrimas en la esquina de la serenidad, la suspensión de la belleza ante el bramido de las gárgolas. Entonces un corazón mar adentro, donde se precipitan los sacrificados cuando el Dios bosteza tras las túnicas de sus sacerdotes impuros, solemne como un efluvio de agonía sobre inmaculados tapices de hojarasca. Serpientes litúrgicas sobre un altar de cuarzo, geométrica inocencia acorralada. Es el umbral de los significados, como la espalda de un animal que huye. Estoy a las puertas y no puedo volver. He transitado por las repeticiones, he agotado la monotonía, dulce ebriedad de hastío y de costumbre. Pero se ofrece la muerte y he de beber su asombro. Como animal insaciable, mi corazón se reúne con sus fantasmas. Como una víspera, he iniciado el gozo de mis laberintos. Sosiego de la herida, una sonrisa en la dentadura de los insectos, la incipiente esquina de la sangre, desde donde la noche medita sus luciérnagas, la difunta ebriedad de las revelaciones, en el pozo desértico del sueño. Lo único que me ha desconcertado ha sido la hermosura, esa diosa expulsada de la perfección que reparte sus míseras candelas en el país de las oscuridades. La he seguido como un chiquillo enfermo en busca de una madre, la he seguido hasta el centro de los inviernos y he escuchado de sus labios: no eres más que un pobre huérfano, amor mío. Entonces yo también me he quitado las máscaras y me he ofrecido el futuro con desesperación. He llamado a las puertas del horizonte como quien se destroza una mano cerrada percutiendo contra la impureza, dispuesto a la quietud que anida en el fulgor recién hecho de las vísceras. Un manantial silente en el recodo de los atardeceres solitarios de la edad. La tablilla esperando una antífona inútil. La combustión de sílice puede medir la estatura de mi corazón, el nivel de los profundos enjambres que me asfixian. Este centro remoto que amamanta imágenes,
como un vientre violento de ternura imposible, la inocencia asediada por vírgenes desnudas, la inocencia incendiada desde un pozo de números, ceniza incandescente de donde brotan ángeles que transitan las úlceras ocultas en la sombra. En este lugar húmedo apenas me es posible adivinar la envergadura de los cálices, intensa bocanada de licores hirviendo en los territorios delimitados por el miedo, la lucidez del oxígeno más allá de la hoja mordida por las libélulas, el humo de la lluvia huyendo de la memoria de los charcos, el desprecio de las esquinas donde han crecido miserables pronombres. No existe argumento para la tristeza. Solo la incertidumbre me amenaza con absolutas confirmaciones. Se me ha impuesto el futuro y atravieso una ciudad incómoda de osarios, una patria ilegible, un paisaje de espasmos y de olvido donde ha de consumarse la esperanza. Todo en la vida es ir perdiendo el miedo, atravesar la consistencia del espanto, levantar una tienda en la desolación hasta escuchar el árido crujir de la intemperie con su abrumadora abundancia de incendios y de vísperas. Revelación de la materia, barro de polvo y lágrima emergido, cuerpo en resurrección, carne viva perpetua hacia los tránsitos. La campana diurna, el himno de los pájaros, amatista en el cuello de la diosa, semen en la estructura del ocaso. He interiorizado la imperfección del universo. Cada una de mis lágrimas pertenece a la Torá. Cada uno de mis deseos significa algo que siempre ignoraré. Oscuramente observo que el desierto es la única ley de mi espíritu y que he de celebrar con canciones el terrible silencio que me asedia. Siento cómo gravitan en mi carne pájaros moribundos. Más allá de la vigilia he meditado sobre la inexistencia del olvido, más allá de la extensión de la música, sobre el hábitat de la forma. Anido en el desgarro de las posibilidades y mi conciencia es un campo de batallas perdidas. Habito la lentitud de las redenciones, la gravedad mortal de lo que se despide. En la frontera de los significados, la noche es absoluta. Contemplo la niebla de los acantilados, el inmóvil zumbido de la ausencia, más allá del dolor o la felicidad, ante la página en blanco de mí mismo. Muchas gracias.